Bueno, ahora me toca a mí hablar como punto de referencia de lo que en México estamos haciendo, ¿no? Para medición de las condiciones funcionales y estructurales de una carretera y que sirva un poco de marco de comparación con respecto a las prácticas en otros países. Lo que hacemos en México, de algún modo, también es representativo de algunos países de Latinoamérica, ¿no? Sobre todo quizás como lo sería Brasil y en algunos casos Colombia, quizá Argentina y Chile, ¿no? Que tienen implementados ya desde hace algún tiempo, ¿no? Formas de medición de la condición actual, ¿no? de la carretera. Estamos evaluando, por supuesto, características funcionales y estructurales de las carreteras en México, implicando aspectos como los que están mostrados en esta diapositiva: la geometría de la carretera, el señalamiento, cuestiones de seguridad vial, estando siempre conscientes de que cada vez más, si no es que siempre, la percepción del usuario, ¿no? sobre el confort que tiene al circular sobre la carretera y sobre todo la percepción de la seguridad que tiene, ¿no? sobre ella, son ahora el punto esencial, ¿no? A su vez, esta capacidad funcional que se exige cada vez más en la medición de los pavimentos, pues necesita siempre de un acompañamiento de lo que es la capacidad estructural, ¿no? ¿No? En ese sentido, pues la parte funcional, estructural, que desde hace algún tiempo, ¿no? veníamos instaurando dentro de la práctica de gobierno, al menos en México, se ha completado en los últimos años por las exigencias de accidentalidad, ¿no? y de control, pues, de la seguridad que podemos tener a nivel carretero. Este es un mapa de tiempo simplemente para mostrar cómo ha cambiado en México la cantidad de kilómetros que están involucrados dentro de las mediciones de carreteras que ya se hacen en forma sistemática, ¿no? En la hora actual, al menos en el 2006, para los caminos más importantes que nosotros clasificamos como tipo A, B y C, ¿no? como corredores, que involucran las carreteras de peaje y también las que son libres de peaje a cargo directamente, ¿no? de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes. Ya estamos abarcando más de 57,000 kilómetros de los 76,000 disponibles, ¿no? E incluso abarcando en algunos casos carreteras de tránsito vehicular más bajo, ¿no? que llamamos en México carreteras secundarias, ¿no? pero que en su momento se están modernizando y están formando ya parte, ¿no? de la red primarias, o al menos de las carreteras que llamamos estructurantes, ¿no? de los corredores principales que tenemos en el país. Las mediciones están acompañadas o tratando de estar acompañadas del círculo de auscultación, como el que pueden apreciar ustedes en la figura, donde después de las mediciones, que pues es el insumo duro, ¿no? se pasa a la auscultación, que incluye muchos otros aspectos como almacenamiento, incluso en bases informáticas de datos adecuadas, ¿no? El análisis y proceso, que no es cosa menor de los datos. Una cosa es tener datos en sí almacenados en terabytes y otra cosa es el análisis correcto de esa información para poder tomar decisiones avanzadas, ¿no? La distribución de la información o la disponibilidad de la información de esas mediciones hacia toda entidad gubernamental que necesita para hacer su propia toma de decisiones. Entonces hay una distribución y acceso de la información que se tiene que hacer, es decir, el correcto uso, ¿no? o el mejor uso que se puede tener de esos datos, que de hecho en la sesión que seguirá va a estar mucho relacionado a qué se está haciendo en otros países con esa información que se recaba y que tiene como objetivo final pues, las mejores estrategias de planeación a nivel política pública, ¿no? Esto incluye después, al final de las actividades descritas en este círculo de la auscultación, pues la verificación de la calidad, ¿no? Por ejemplo, la verificación de la calidad metrológica, ¿no? de todos los equipos que se están usando para la medición de todas las características que, por ejemplo, se mencionaron en la práctica, en la presentación anterior, ¿no? y en los cuales el Instituto Mexicano del Transporte, por ejemplo, pues participa muy activamente todos los años en verificar que todos los equipos cumplan con un nivel de confiabilidad metrológica suficiente, ¿no? para que el dato tenga una validez. No es nunca en automático que todos los equipos que se usan y que se mencionaron y se van a mencionar por sí solos garanticen, ¿no? la calidad de medición, ¿no? Medimos características que ya a nivel mundial son altamente reconocidas. Por supuesto, el índice de regularidad internacional, el IRI, es algo que es fundamental como indicador supremo
como cuantificador del confort que el usuario siente, pero más aún el IRI como insumo para el cálculo de los costos de operación, del flujo vehicular, ¿no? Y que impacta altamente, ¿no? Las cuestiones económicas del sector carretero en México. Abajo del índice internacional de regularidad, por supuesto, los aspectos de medición de roderas, ¿no? De fricción, de macrotextura, de deterioros, pues son esenciales para poder asegurar el buen confort y seguridad de toda la vía. Esto se tiene que acompañar necesariamente de inventarios levantados ya con equipos también de alta velocidad sobre la geometría del trazo, que involucra los grados de curvatura, pendientes, transversales, longitudinales, sobre elevaciones, y cualquier otro aspecto geométrico que en la vía puede aparecer y que ya se empiezan a almacenar en bases de datos para consulta de todos los involucrados en la toma de decisiones. En esta imagen pueden ver alguna pantalla de los sistemas de almacenamiento de datos y de gestión de información que se empiezan a implementar en los últimos años en la Secretaría de Comunicaciones y Transportes en México, que es el organismo público principal, responsable del manejo en todas las etapas de construcción, conservación y preservación de la infraestructura carretera en nuestro país y que están ya disponibles, en algunos puntos. Para la parte del índice de regularidad internacional, el uso de perfilógrafos láser, o escáner láser ya es de uso común. Se ha fomentado mucho la aparición de un sector privado fuerte, participativo, que cuente con los equipos. En los últimos 10 años al menos hemos visto que el número de equipos a disponibilidad en el sector privado ha crecido más de un 500%, lo vivimos mucho en el instituto porque a nuestra responsabilidad a cargo está la verificación de los equipos y cada vez las filas de espera son mayores, en este sentido. Esto es un ejemplo simplemente del éxito que hemos tenido en las políticas de impulso, de aparición de nuevas tecnologías que el gobierno de más en más nos está solicitando, estamos solicitando, y que hace que los inversionistas y socios de las empresas estén participando activamente en su adquisición y en su utilización. Para propiedades de rodera ya no solamente son a nivel de láser o escáner, toda la tecnología avanzada para mediciones del perfil transversal detallado, incluso con imaginería 3D, es cada vez más frecuente con equipos multifuncionales que están también presentes ya y que podemos ver de tiempo en tiempo en las mediciones de las redes de carreteras en México. La macrotextura y la fricción, que son ahora parámetros fundamentales para la cuestión de la seguridad a nivel de superficie, sobre todo para el control del drenaje, o de este concepto que se empieza a llamar drenabilidad. De la presentación anterior con Margo ya veía que empiezan a aparecer los conceptos de medición de drenabilidad a alta velocidad. Entonces, ¿cómo medir a 120 kilómetros por hora? Ya esas capacidades de macrotextura. Muchas de las necesidades actuales requieren la obtención de datos más rápido y eficiente, porque es cierto que con los equipos actuales el levantamiento puede tener su tiempo, y el proceso de análisis de la información todavía más. Aquí aparecen ya levantamientos de microsuperficie 3D que nos permiten obtener información no solamente de la macro, sino también de la microtextura, incluso para estimaciones de valores del índice de regularidad también. En México el coeficiente de fricción, que es un dato importante, se hace con un equipo de referencia que es el MUMeter. El MUMeter es el equipo de referencia para valoración del coeficiente de fricción de la microtextura. Si bien hay muchos otros equipos que también participan dentro de la medición de este parámetro, siempre con referencia al MUMeter, en el cual los coeficientes de correlación se establecen en nuestro centro de investigación. Lo último que se está haciendo es incorporar o tratar de incorporar la micro y macrotextura en un solo concepto, tal como aparece en el índice de fricción internacional, que relaciona ambos parámetros, sobre todo en la filosofía de que la macrotextura es más importante a las velocidades de operación normales, de las carreteras, y la microtextura, que mucho debido es al agregado pétreo que se utiliza en la mezcla asfáltica y en la capa herradura, que es importante, pero sobre todo a ciertos rangos de velocidad moderado. Y entonces ambos parámetros aparecen de interés dentro del índice de fricción internacional,
que al menos en los Estados Unidos se emplea, y en México no es un concepto que estamos trabajando, ¿no?, con mucho interés. A nivel de capacidad estructural, el equipo más usado son los deflectómetros de impacto, ¿no?, normales, ¿no?, que se usan tanto a nivel de red como a nivel de proyecto, ¿no?, y a mayor velocidad es el curviámetro, ¿no? Bueno, aquí también aparece la medición de espesores, con mediciones puntuales, pero correlacionando cada vez más con el radar de penetración. El radar de penetración es un equipo que es usual ver aparecer en las licitaciones de adjudicación para la medición, ¿no?, de espesores, corroborados, por supuesto, con mediciones puntuales, porque el radar por sí solo, si no tiene un ajuste correcto, pues tiene una alta incertidumbre, ¿no? Entonces siempre necesitamos alguna medición más definida. Y se ha estado incorporando en los últimos 5 años, ¿no?, mediciones relacionadas al señalamiento, ¿no?, vertical y horizontal, ya sea en forma manual por medio de estos equipos portátiles, o también con equipos avanzados, ¿no?, como el que ven ahí, también para medición de propiedades como la reflectividad y la luminiscencia, ¿no?, de las señales que aparecen ya en las vías carreteras, ¿no?, al menos en las más importantes. Es algo que en la actualidad está muy intenso el mercado, ¿no?, de participación para medición de estos aspectos de señales, ¿no? Bueno, el curviámetro, que si bien es un equipo que no es de tan alta velocidad, pues es mayor que el deflectómetro de impacto, ¿no? Hay varios equipos como este que participan en México en la medición para toma de decisiones a nivel de proyecto, ¿no?, de los datos de capacidad estructural. Y bueno, por lo que acabamos de ver en la presentación anterior, el futuro va ya más hacia medición de capacidad estructural arriba de los 100 kilómetros por hora, como en este equipo que empieza a aparecer, ¿no? Incluso en Estados Unidos hay uno, o sea, tampoco es como que haya un gran número de ellos, de los deflectómetros de alta velocidad, ¿no?, que fabrica la empresa Greenwood, que nos tocó ver alguna vez en una visita que hicimos a Dinamarca, ¿no?, en los desarrolladores, ¿no?, con todo y camión, pues anda arribita del $1,000,000, ¿no?, pero que sin duda también vamos a ver aparecer en las carreteras mexicanas, aunque, por ejemplo, y eso es parecido al curviámetro, si bien tenemos cierta confiabilidad para la medición de deflexiones máximas, siempre queda la duda hasta dónde la curvatura total, ¿no?, se puede tener con cierta confiabilidad con el uso de estos equipos, pero evidentemente la tecnología nos va a alcanzar, ¿no? Entonces va a haber que prepararse para ahorrar algunos millones de dólares para hacerse de estos equipos. Todos estos, por supuesto, datos de información funcional, de seguridad vial y de capacidad estructural se almacenan en datos para análisis, ¿no?, y toma de decisiones que, por supuesto, incluyen la clasificación de la red según los requisitos de calidad que se exijan. Estos requisitos de calidad de IRI, de roderas, de deterioros, dependen mucho pues de la importancia de la red carretera. Solo por citar un ejemplo, a nivel de índice de irregularidad, se espera que las carreteras están trabajando siempre abajo de un valor de IRI menor a 2.6 y de preferencia pegados al 1.5, ese es el rango, ¿no? O sea, pensar que tenemos una red carretera que siempre tengamos un valor de IRI abajo de 2.6, 2.7, es una expectativa, ¿no?, que se está tratando de cumplir, no, por supuesto, sin dificultades, ¿no? Estos son esquemas de las gráficas de medición que se están usando para el análisis de lo que es muy importante en la gestión de la información, como son los segmentos, ¿no? Es decir, cómo pasamos tanta medición de datos a cada 10 centímetros a segmentos homogéneos por carril o por cuerpo de carretera para poder agrupar las decisiones, ¿no?, y que las decisiones no se hagan simplemente por 30 metros deficientes, ¿no?, que se pudieran encontrar en una carretera. En esto, por ejemplo, el Instituto ha participado activamente en el desarrollo, por ejemplo, de modelos matemáticos de segmentación dinámica, ¿no?, para poder ajustar, ¿no?, los tramos adecuados para el análisis de la información con modelos, como van a ver incluso en la sesión que va a seguir a la nuestra, ¿no?, con modelos markovianos o estadísticos para poder hacer uso, ¿no?, pues de estos datos, ¿no? Estos resultados pues se están usando a nivel de redes carreteras en todo el país según la competencia, porque no solamente es federal,
Hay una exigencia muy alta a lo que se refiere al uso de la información por las carreteras concesionadas en México, cada vez mayores, ¿no? En donde el responsable pues, es el inversionista privado, ¿no? Que arriesga su dinero y quizás el más activo, ¿no? En el uso de las mejores tecnologías y la búsqueda de la mayor durabilidad, ¿no? Para terminar, solo mencionaría la incorporación de los datos de auditorías de seguridad vial, muy importantes, sobre todo con los conceptos definidos por equipos del IRAP, ¿no? Que en México son cada vez más usuales y que nos permiten analizar la información para detección de puntos negros, o sea, puntos de alta accidentalidad, y proponer mejoras para la reducción pues, del número de percances, sobre todo que involucran muertes, ¿no? Pues de la ciudadanía, y que cada vez se ha vuelto una mayor exigencia, ¿no? Dentro de las políticas públicas que la Secretaría de Comunicaciones y Transportes trata de implementar, ¿no? Esta es la presentación que muestra un poco el contexto en el que México se está moviendo, ¿no? Y que nos vamos a querer mover, por ejemplo, en la siguiente presentación sobre el uso de tecnologías a bordo, ¿no? Que nos presentan ya el futuro a corto plazo, ¿no? En la medición de los parámetros que nos pueden interesar. Muchas gracias por su atención, ¿no?